Se oye bien, ¿no? Okay. Pues muchas gracias por la invitación. Ya lo había dicho antes. Para mí, lo que he visto de la Escuela de Talca, pues por referencias, amigos, el libro mismo que se salió, por supuesto siempre me llamó mucho la atención porque tenía que ver con un proceso que yo había vivido desde mi proceso como estudiante de arquitectura, donde dudaba mucho entre arquitectura y el arte. Y por lo tanto, que si quería ser artista, arquitecto, cineasta, y dentro de esa situación me salvó un poco. Sí. Bueno, mucho mejor. Bueno, me salvó un poco una relación importante que tenía con el mundo del arte, con amigos artistas de mi generación y con mi madre fotógrafa, y todo eso. O sea, la duda era como arquitectura, el personaje de arquitecto empresarial no me interesaba y me gustaba mucho el proceso creativo que tienen los artistas, y me preguntaba si eso es lo que podríamos hacer en la arquitectura. Afortunadamente vi que al tiempo que era factible, ¿no? La construcción de espacios, atmósferas, podía ser efímera o no efímera, una situación importante. Yo parto con esta imagen, que es una foto de mi madre, Graciela Iturbide, y me gusta mucho ponerla porque habla de una casa como la pintamos de niños, como la imaginamos siempre, pero en ese caso esa casa construida está invadida por la vegetación, por lo tanto por el azar, por el accidente. Me parece que la arquitectura debe siempre tener esa gran capacidad de tener su mejor momento cuando es invadida, cuando es vulnerable, cuando se fortalece en esa circunstancia. Entonces es un recuerdo constante, esa es como la imagen que uno debería tener. Los que no somos creyentes deberíamos tener, en vez de al santo, una imagen así, siempre para recordar que de donde sí somos creyentes, que es de la naturaleza, y que la naturaleza es muy importante en la arquitectura, cómo se relacionan entre sí. Una imagen, lo que alguna vez incluso pensé que debía ser la portada de un libro que me publicaron, que ya no fue esta, pero era importante, es esta intervención. Es una intervención para mí muy importante, que hice en el 93. Para entonces yo ya había hecho una casa para mi madre, una casa que le hice a mi madre cuando yo estaba saliendo de la carrera, que me permitió entender por qué la arquitectura era interesante, y por lo cual ya no me fui a hacer una maestría de cine, que es lo que quería, y me quedé en México para tener más obra, pero al mismo tiempo, porque claro, al comienzo no tienes tanta obra, empecé con mis amigos artistas a hacer intervenciones, porque también en el contexto, finales de los 90, era cuando estaba el arte neovanguardista muy fuerte, pero luego viene la crisis económica, por lo tanto la pintura deja de ser importante en el mundo del arte y empieza una nueva reflexión sobre lo neoconceptual, es decir, en ese sentido empiezan a buscar, como pasa ahora en la arquitectura, en su momento con el arte, buscan artistas de Asia, de América, de África, que trabajan con pequeñas obras, pero que es mucho con los conceptos. En México se fueron con un muy amigo mío, con el que en esos momentos yo compartía estudio, porque él estaba en Nueva York y México, Gabriel Orozco, o con mi mejor amigo, que también de mi edad, que es Gabriel Ortega, otro escultor, que estábamos todos en esa preocupación, viendo libros, recuperando la idea de qué pasaba con lo que dijo Duchamp, y qué pasa con los conceptualistas, y qué pasa con el land art y con el arte povera, etcétera, etcétera. Dentro de eso había esta idea de esta era una casa abandonada, donde pues cada quien, sí ponía su pintura, pero todo el mundo ponía su obra en un lugar. Y yo les pedí participar. Yo no era artista, era un arquitecto que llevaba un año de haber salido de la escuela, y me encontré el espacio, lo estuve analizando, observando. Es muy importante hablar de la observación, ok, vamos a intervenir en un lugar, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el lugar. Entonces analizamos la casa, y me di cuenta que si yo cortaba estos elementos, demostraba que el arco nunca cargó, que realmente había un marco, que la casa tenía una serie de acciones sobre de lo que quería ser y no de lo que era realmente,
Y entonces decidí, en el mismo proceso, dejar una capa, que es la de la decoración, dejar la capa de un ladrillo que sí estaba puesto en forma de arco, pero al fin de cuentas no estaba cargando, y ir recortando, dejando lo que no había que quitar, porque esta era una obra efímera, y construir en 2 arcos estos vacíos. Este ejercicio que hice en ese momento, como platico una anécdota porque es importante, creo que me marcó mucho en mi trabajo. Ese día había 7 exposiciones o 8 exposiciones que tenían que ver con la ecología y con otras cosas, y esta era la primera exposición porque era como una casa ocupada por artistas emergentes, y terminaba en el Museo de Arte Moderno con obra de gente más, pues que ya estaba más considerada. En ese caso, en la última ya estaba mi amigo Gabriel y había otros artistas. Y había una curadora inglesa, ahorita no recuerdo su nombre, pero que venía a escribir un libro sobre Gabriel, y ya la había yo visto en el estudio varias veces, y me dijo, oye, veo que hay una obra tuya aquí, pero no la he visto. Entonces ella estaba recargada en el muro, y me dijo, ¿dónde está tu obra? Y le dije, no, pues está recargada en la obra, y ya le expliqué del vacío, de la excavación. Ya, siguió la exposición, fuimos a las otras exposiciones, etc. Y cuando al final, en el cóctel, en el último sitio, en el Museo de Arte Moderno, me llamó y me dijo, oye, ya vi todas las obras, todas las exposiciones, y al final me quedo con tu obra. ¿Por qué? Me explicó razones que ahora no es importante, pero lo que sí es importante en mi anécdota que les comparto es cómo una obra que había pasado desapercibida, que no la querían, que finalmente no la había visto ella al tiempo, platicada, vivida, reflexionada, iba cobrando fuerza al grado de que me llamó y me dijo, me interesa tu obra. Me parece que la arquitectura, que tiene el riesgo de pasar desapercibida, es un riesgo importante en el trabajo, y espero con lo que les voy a enseñar compartirlo. Tiempo atrás, cuando yo iba en la escuela de 22 años, se hizo un concurso que era la Bienal de Espacios Alternativos en México, justo en un momento donde era la primera Bienal de Espacios Alternativos, o sea, es decir, inventaron esa Bienal para todo el mundo que estaba preocupado en hacer intervenciones e instalaciones. Y concursabas con una propuesta. Los que ganaban, que eran 20, podían construir la pieza en el Museo de Arte Moderno. Y yo, junto con Gabriel Orozco y Mauricio Mayé, que es ahora un gestor cultural, hicimos una pieza. Era 2 años después del terremoto en México, del primer terremoto, donde la ciudad estaba llena de apuntalamientos. Entonces decidimos apuntalar la entrada del museo. De tal manera que cuando tú entrabas veías apuntalado el museo, que era un símbolo importante en México en ese momento, porque todo estaba apuntalado, porque estaba a punto de caerse. Y aquí era una metáfora. Estamos cuestionando el arte moderno, estamos cuestionando la institución del museo, etc. Y le llamamos apuntalamiento para estas nuestras ruinas modernas. Y ganamos el primer lugar, siendo unos escuincles, una gente muy chica. Después de eso, en el 87, esta es la casa que les comento, que le hice a mi madre, que es la que me atrapó en la arquitectura. Yo ya traía esta preocupación, daba clases de estética, me interesaba mucho, daba clases de estética en una preparatoria, una preparatoria muy cultural, donde me interesaba dar clases ahí porque era la manera de estudiar arte, arte del momento, ¿no? Y estaba muy metido en el tema de Duchamp y del ready-made, y por lo tanto del arte povera. Y por otro lado, en la escuela yo he aprendido mucho con un gran maestro, Humberto Ricaldes, mucho sobre el tema de la preexistencia. La arquitectura debe de girar y mirar y comportarse con las preexistencias, cómo analizamos un lugar y a partir del lugar cómo reaccionamos. Entonces, este es el terreno de la casa de mi madre. Era una casa de 150 metros cuadrados, pero era una casa que probablemente recortaron para lotificar, y nosotros nada más compramos este pedazo. Entonces lo que yo hice en ese momento fue enmarcar la preexistencia, de no tocar esta que no me correspondía en el predio, y enmarcar, pero sí dejar exactamente como estaba el muro, y permitir que la historia siguiera ahí de lo que era el muro, no resanarlo, pero establecerlo, de dejarlo que no se perjudicara más.
y lograr desde ahí una arquitectura muy abstracta, imponente, que permitiera esa relación. Entonces, para mí fue muy importante, creo que la casa por dentro, que no voy a enseñar ahora, es un poco más posmoderna, que era muy de la época, muy como joven arquitecto, tienes unos dejos de lo que te gusta o no, pero lo que me gusta de la fachada es que es creo que sobrepasa el tiempo y tiene un acercamiento a lo atemporal, quizás porque está tocando temas que tienen que ver más con la reflexión del diálogo entre la arquitectura nueva y la preexistencia. En el 96 también me empiezan a invitar a varias exposiciones en el mundo del arte para hacer intervenciones, lo cual construía una confusión, incluso en la comunidad de arquitectos o artistas, que me preguntaban, ¿eres arquitecto o eres artista? ¿Eres arquitecto o eres artista? Empecé a hacer más instalaciones y de repente me dijeron, pues eres más artista. Y yo decía, no, estas son arquitecturas efímeras. Pero en esto en lo particular, lo que me costó mucho trabajo es que tenía que hacer una intervención en el museo, en el estacionamiento. Y todos los artistas estaban poniendo sus piezas en un gran estacionamiento y yo no sabía qué hacer para resolver mi intervención. Descubrí la junta constructiva que estaba abierta, y la luz que entraba y la lluvia también. Y entonces lo que hice fue puse estos elementos que sirven para tumbar muros o abrir cosas y hice una línea que lo que hace es penetrar la junta constructiva y ya no viene en la parte de abajo, pero llega hasta abajo y se vuelve a abrir. Entonces pues, hago una ficción de que yo abrí el muro, pero es un poco un juego de un dibujo en el espacio que permite de alguna manera dialogar con lo que te encuentras. Después también me invitan en el 97, edición 96, a hacer una intervención en España, en una torre, que ya la torre, que es una torre bellísima, bueno, ahorita van a ver la torre, es una torre de depósito de agua que se convirtieron en el Museo de Fotografía y el arquitecto lo que hizo fue construir mezanines, abrió toda la torre y luego dejó abrir el tinaco, el depósito de agua, donde había agua antes, para que ahí se pudiera hacer intervenciones, pero un lugar con mucha fuerza geométrica. Entonces lo que yo hice fue suspender un barandal con una escalera para poder estar flotando otra vez en el lugar, pero lograr una geometría que dialogara con la potencia casi imposible obviamente que imposible de igualar, que había aquí adentro. Entonces tenemos una pequeña puerta, construimos el barandal, que además fue muy interesante en España ir con el herrero del pueblo, del Getafe, y encontrar la manera de cómo encontrar esto. Y como era una cosa histórica, unos tensores que simplemente se colgaban a tensión en el sitio. Entonces, esta es la apertura que había hecho el arquitecto. Allá adentro te invitaban a hacer intervenciones, se quejaban los artistas de que era un lugar muy fuerte. Entonces, yo que dije, ¿cuál es el paso que falta? El arquitecto logró abrirle el lugar, entonces que nos queda flotar en el sitio. Entonces, de esta maravillosa pieza, con una muy buena intervención del arquitecto, haciendo todos estos orificios, mira, aquí está al revés las fotos, pero ese es el sitio, y finalmente lo que logras es flotar en el lugar. Ok. Más tarde también me pidieron en el Museo de Arte Moderno, en el mismo que habíamos hecho lo del apuntalamiento, me piden ser parte de una colectiva de artistas. Más complicado todavía porque hay puros objetos, pinturas, fotografías de artistas diferentes. Yo ya estaba haciendo más arquitectura y lo que se me ocurrió, el Museo de Arte Moderno de México es de Ramírez Vázquez y es puro cristal. Entonces hay una negación, conflicto, donde siempre pones un muro blanco al lado del muro, el cristal, porque no es un museo, sí es un museo, y hay un jardín maravilloso. Entonces yo dije, pues ahora vamos a construir un puente, quitar un cristal y construir un puente que te acerque a los árboles. Entonces con eso, y además como es un círculo, es el final de un gajo del círculo que te permite llegar al interior de los árboles, lo cual construía políticamente mucha gestión. Había que decir, vamos a quitar el vidrio, pero ¿cómo vas a quitar el vidrio? No se permite. Se metían las ardillas al museo, no podías en las noches cerrarlo, pero logramos al final convencer, negociar y poner entonces, dejar el museo abierto, que también es una manera de cuestionar las reglas que tiene un museo, y permitir acercarte a los árboles, que siempre me han sido un tema entre la contradicción si es un museo o un mirador del jardín.
y que la gente viviera y experimentara ese jardín. En el 96 también me piden hacer otra pieza en una galería, una revista de arte, iba a ser un tema que era arquitectura y arte, y me dijo, ¿por qué no cuelgas tus fotografías de intervenciones y lo que has hecho de arquitectura? Y yo le dije, no, yo lo único que quiero hacer es un agujero, que es este círculo de 45 centímetros que está ahí en lo que era una casa antigua, que se convirtió luego en una galería. Entonces convencí al galerista que yo podía hacer un agujero a la altura de la cara, de 45 centímetros, que cruzaba 7 muros y que lograba conectar el árbol del vecino con el árbol de la calle y lograba construir un vacío para ver los diferentes espacios y dejar vacío, obviamente, todo lo demás. Entonces, la propuesta era sobre el vacío, no había nada nuevo, lo único que íbamos a hacer era recortar. Y al recortar, pues existe por un lado esta primera experiencia del agujero. Siempre en todos mis trabajos yo no los hago, yo soy muy malo para clavar y romper muros, pero como arquitecto me estoy ahí al lado, pongo el reventón y me acerco con los trabajadores, siempre uno o dos, y logramos esto. Son obras, las que les he enseñado, que no cuestan mucho dinero, que tienen que ver más con una gestión de quién te puede ayudar a hacerlas y hacerlas con mucho cuidado solamente, ¿no? Entonces, este agujero va penetrando y va resolviendo. También empieza a platicar del cuestionamiento de los usos del closet, del baño, y también te da un poco la condición lumínica que tiene cada sitio. Entonces, esta acción, además de revelar lo que pasa entre muro y muro, te permite ver los árboles, pero te permite también, diferente, porque alguien me preguntó que si esto se parecía a lo de Mata Clark. Yo digo que lo de Mata Clark es la anarquitectura, es decir, destruir la arquitectura para construir una escultura. Así lo planteaba Mata Clark. Aquí lo que queríamos era un agujero que permite que el closet siga siendo closet y el baño sigue siendo baño. Probablemente la gente pueda hacer del baño y no le van a ver sus partes íntimas, sí la espalda, pero puede seguir haciendo del baño. Y entra en un voyerismo, una tensión sobre el uso del espacio, pero sigue aplicándose el espacio y el programa. Incluso con el tema de que como en este caso, que al cortarlo se rompió el cristal, se cayeron 2 que 3 piezas, y en vez de resanarlo, lo dejamos así, porque también queríamos dejar la huella, mucho cuidado, pero si sucede el accidente, dejar la huella de quien activa la acción. Es el lado contrario, que permite, esto no es un video, pero que permite ver el movimiento del árbol, cosa que lo hacía muy bello. Nos encontramos entre el baño y el closet un espacio para subir a la azotea, por lo tanto hubo hallazgos casi arqueológicos, y termina, como les digo, con este tema del reconocimiento del error, del accidente, como parte de la pieza. De aquí parto un poco a las obras también de arquitectura que empecé a hacer. Creo que es una razón importante cómo una cosa influye en la otra y se van conectando. Hicimos una escuela de invidentes, porque entonces cuando empecé yo a hacer estas piezas, al mismo tiempo tuve la suerte de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el gobernador de la Ciudad de México, el primer gobernador de la ciudad, porque antes había otro sistema, y además alguien de izquierda, o bueno, más hacia la izquierda, me pidió que fuera su arquitecto como de cercano, para hacer cosas muy de agua y jabón, es decir, albergues para niños de la calle, pero al final le sedujo el trabajo y logramos hacer, además yo me junté llamé a mucha gente de la UNAM, de mi universidad, e hicimos un equipo de trabajo y me invitaron a hacer una escuela de invidentes y débiles visuales. En México hay más débiles visuales que invidentes, por lo tanto la reflexión sobre que tiene que ver otra vez con el tema de lo conceptual, ¿no? Hacemos estas piezas efímeras, trabajamos sobre el concepto, y la pregunta es, entonces, ¿qué pasa cuando haces un edificio de alguien que no ve o casi no ve? Que entonces implica entender que todos los otros sentidos son tan importantes
como el de la vista. De eso ha hablado mucho Palasme en sus libros, ¿no? De esta idea de la mirada desenfocada que te permite poder ver no solo desde la vista, sino desde todo el cuerpo, la realidad de una manera diferente. Entonces, eso, en ese momento dijimos, bueno, vamos a aprovechar los diferentes sentidos, olfato, tacto, temperatura, contraste lumínico, para tratar de construir una experiencia. Y por otro lado, buscar materiales regionales, como el tepetate que se da en el lugar, es muy económico, 2, 3 materiales diferentes que permiten tener los precios que puedes hacer para una obra de gobierno. Por otro lado, y también recordando la parte de experiencia del arte, me encuentro con un terreno de 14.000 metros, con 2 metros de altura lleno de basura, que estos habían dejado a una manera de corrupción, en vez de llevárselos al basurero público, los dejaron en el terreno de al lado. Entonces, era muy costoso mover en camiones todo esto, 14.000 por 2, quién sabe cuántos metros cúbicos son, y eso, yo dije, bueno, el 70%, casi como una acción de land art, la podría yo mover y lograr entonces unos taludes que me van a ayudar a protegerme de la calle y lograr las plantas de olor. No hubiera conseguido estos jardines ni taludes si hubiera empezado de cero. Entonces, al revés, al remover, logro construir estos taludes y me permite también dar una topografía fina de 6% para que haya una topografía en las plantas de los pies del débil visual. Logramos hacerlo y hacemos una arquitectura que está en base a talleres, zonas de aulas, zonas de oficinas y una zona de cultural y deportiva, pero era interesante que cuando la maqueta la veía muchos amigos, artistas, amigos arquitectos, no construían mucha ilusión, todo lo contrario, construían desilusión, como pues está medio pura cajita, ¿no? Aquí pura cajita y no había una cosa muy vistosa de la maqueta. Sin embargo, yo dudé, es la primera obra grande que yo hacía, y cuando vino un ciego español a donar $1 millón en equipo para la escuela, le habíamos hecho de hecho esta maqueta 1:100 y se quitan los techos para que él la pudiera revisar. Entonces él la revisó con la yema del dedo y empezó a decir, sí, mira qué bien, esta altura tiene 4.5, claro, 4.5 centímetros, es 4.5 metros, qué buena altura, y aquí hay una ventana, y un patio, un pasillo te lleva a este patio. Empezó a recorrer la obra con la yema del dedo y entendí, afortunadamente, que nuestro trabajo había sido pensado así, pues había sido pensado en la presión y compresión de la experiencia de la gente con los volúmenes. La arquitectura, como les digo, está basada en 3, 4 materiales: la piedra del lugar, que es la piedra lava; el tepetate del lugar, que es un material que solamente se usa en 2 niveles, pero nosotros buscamos sistemas constructivos que permitieran subirlo a 14 metros, y con eso lograr entender el material en otros niveles. Lograr patios entre las zonas que puedes ver, una plaza central donde tienes el agua, que se vuelve como un eje sonoro, que termina con la brazada de alguien nadando, pero entonces también es un filtro. La parte más privada es la zona de las aulas, y esta es una parte semipública donde están los talleres y la biblioteca, y la zona más pública donde familiares e invidentes débiles visuales están. Y entonces la experiencia, cómo podemos tener la textura de la piedra, el tepetate, el concreto, la sombra, muros a diferentes ritmos que te construyen verdaderamente una temperaturas, experiencias lumínicas para el débil visual en el contraste, y que logra también en esas alturas una compresión espacial, porque finalmente no olvidemos que la sensación espacial no solo se ve, se siente. Entonces, en ese sentido, es donde empezamos a trabajar justamente esas condiciones que se abren a las plantas de olor, y que además se abren en el sur, pero en la zona más privada se cierra y empieza a construir esas experiencias lumínicas, luz, sombra, es como un ritmo importante en la composición. El eje sonoro, los elementos de piedras para que no te caigas, y
esto que no estaba en el programa es construir una plaza para que la gente se siente a la sombra de una magnolia y pueda vivir el espacio de mejor manera. Y lograr, técnicamente, tenemos techos con 9 columnas, y ese techo y este son el mismo. La configuración cambia por el programa. Aquí tengo menos piel, más abierto, porque tengo una tifloteca, una tiflotienda, y en estas zonas que son talleres no tengo ventanas a la altura de los ojos y abro este elemento para que me penetre la luz y por aquí pase el viento. También logramos hacer una estructura aparente y dejar que los muebles sean a veces puerta, a veces abierto, a veces puerta, a veces abierto, a veces cajón, pero que podían transformarlo en la operación del día al día, ¿no? Y lo que les comentaba, unas alturas que podemos lograr a diferencia de la arquitectura tradicional, porque, y es algo que tiene que ver ahora con lo de la reconstrucción, un material que dicen que no sirve para el sismo, si lo apoyas en un híbrido con columnas de concreto interiormente, funcionan como una piel, estructuran, trabajan en conjunto y puedes lograr cosas increíbles en alturas importantes. Pero también encontrar que ciertos edificios, por ejemplo, el edificio de la biblioteca, cambiamos la estructura del techo para lograr atención, el mezanín, porque aquí hay espacios para libros hablados, es decir, aquí con un cristal puedes estar adentro y escuchar entre 6 un libro y lograr entonces la luz por la parte de arriba, para evitar columnas, porque para un invidente la columna es la peor circunstancia. Una cortesía es lograr con líneas verticales, horizontales, sin perder el costo del encofrado. ¿Cuánto cuesta un encofrado de madera? Pues tanto. Entonces, ¿qué puedo hacer para que si pongo unas tablas horizontales o verticales de diferentes tamaños, pueda yo lograr una textura? Entonces logramos al mismo precio hacer este encofrado para tener un dibujo, porque yo había partido de platicar con amigos artistas a ver si alguien hacía una escultura en el concreto para que la tocara el invidente, y llegamos a la conclusión de que era mejor hacer algo muy sintético. Después de 10 pláticas con 10 artistas, llegamos a una conclusión interna de vamos a hacer nada más estas tablas que te hacen estos ritmos. Se puede decir que lo de los artistas no es que no me haya servido, al revés, ese diálogo entre todos es el que permite llegar a esta conclusión. Y por otro lado, lograr entre los patios vegetación despeinada, que no controlaras, que no necesite agua, donde primero investigamos 20, 30 plantas de olor y llegamos a la conclusión de que si usábamos solo 6 como los materiales, o sea, una selección, una edición de plantas, podíamos lograr tener también una secuencia de olores. Jazmín, romero, té limón, eran 6. Lo curioso es que logramos finalmente tener este jardín de olores, y fui corriendo a experimentarlo, y cuando llegué yo no olía nada, no había olores. Yo dije, o tengo mala nariz o intelectualizamos mucho, pero creo que finalmente, bueno, en ese momento yo dije, es un desastre, me sentí decepcionado. 2 semanas después había llovido, pero yo estaba muy preocupado porque había un pleito, como siempre con las constructoras, que te van a cambiar el proyecto. Entonces iba a pelear algo, y cuando llegué a punto de irme a la pelea por el proyecto, pasé y me atraparon los olores. Y en ese momento se me olvidó la junta de trabajo y me fui a caminar por todos estos patios en la combinación de jazmín con té limón o romero, en fin. Y todas estas experiencias que le dan una densidad al espacio, pues la verdad sí me conmovieron y me di cuenta, o reflexioné, ¿por qué podemos componer con olores solo porque hay invidentes? O más bien, ¿por qué hemos dejado de utilizar los otros sentidos para lo que construimos como espacio en las obras que hacemos? Entonces creo que fue una gran enseñanza el poder hacer esto, y es algo que me parece es importante constantemente trabajar, sobre todos los sentidos. 10 años después nos piden hacer una biblioteca, en la Biblioteca Vasconcelos, una sala de discapacidad visual.
porque habíamos hecho la Escuela de Invidentes. Este es un edificio histórico, antiguo, estoy viendo nada más que los tiempos estén bien, y aquí lo que hicimos fue aprovechar la experiencia de 10 años atrás y aprovechar dos crujías que había que respetar históricamente. Les solicitamos utilizar el patio también para un jardín de olores y nos pusimos, antes estaban acá en una anterior administración, y trajimos para acá la biblioteca de invidentes. En los otros lugares había de otro tipo de bibliotecas y nos metimos acá porque queríamos estar cerca del metro. Así vivían antes estos cuates, un éxito porque siempre necesitaban estar con sus perros, se veían entre los invidentes. Entonces, ¿qué había que hacer? Un lugar donde la gente se encuentra para platicar en planta baja y un lugar de lectura en planta alta, asumiendo que tenemos esta doble altura. Entonces se nos ocurrió hacer unas cabinas que flotan, aprovechar unas estructuras respetando la estructura original y lograr esos elementos que flotan otra vez sin columnas, una planta libre en la zona baja con diferentes experiencias lumínicas y unas cabinas superiores. Hicimos los jardines de olores. Lo que fue muy lindo es que al hacer y activar este patio con estas acciones, que es ahí donde creo que funciona muy bien lo que hemos hecho de intervenciones efímeras, ahora aquí activamos con estas intervenciones en un patio histórico, pero con una piedra como la histórica. Pusimos 6 plantas de olor y no solamente fue muy bueno para los invidentes sentarse a oler, sino que toda la gente que iba a las otras bibliotecas empezaron a acercarse a estar ahí, lo cual parece mentira, pero logra una integración, porque pues muchas veces uno va a una biblioteca, ahí está la biblioteca de los ciegos o de los cieguitos, y no quieres ir porque te vulnera un poco la discapacidad y mejor te vas al otro lado. En cambio acá, como era el lugar más rico para estar, se construyó un lugar donde la gente venía a hacer yoga, a jugar ajedrez, etcétera, y digamos que logramos activar un lugar de encuentro entre diferentes gentes de la comunidad. Y por otro lado, bueno, aquí se puede ver cómo se estructura, cómo logró una arquitectura contemporánea que respeta la antigua, pero que logra estos elementos que son muebles arquitectónicos, pero que allá adentro están los espacios de lectura auditiva. Y logramos, por otro lado, una serie de guías de bastón. Hicimos unos manchones de madera para que la gente débil visual pueda encontrarse. Y luego el amarillo, que es un color muy importante para el débil visual, el más importante, logra una serie de dibujos en los barandales, en las guías de bastón, etcétera, y luego unos elementos braille con frases de Borges y otros que permiten hacer una experiencia estética aprovechando el problema. Incluso en la zona de ludoteca, donde logramos que niños invidentes o niños hijos de invidentes puedan entrar en comunicación en una zona de la misma. Y luego diseñamos, junto con una diseñadora industrial, una serie de muebles que dieran una cierta acústica y que la gente pueda platicar entre sí. Y después nos piden nos dicen, oye, todas las bibliotecas van a tener artistas plásticos, ustedes tienen que conseguir alguno. Y yo hice la sugerencia de que mejor invitáramos a 9 artistas sonoros. Mi hermano es artista sonoro, músico, y logramos hacer una curaduría y hicimos unas bocinas direccionales que permitían tener 9 piezas de artistas pensando en hacer reflexiones sobre la ceguera con su música, con sus silencios, con sus sonidos. Y logramos además que con estas bocinas, en ciertos horarios también podías pedir pues toda una colección de fonotecas sobre poetas, libros hablados o música. Y eso al final se vuelve la tecnología en favor de la circunstancia. Los libreros ya no hay tantos libros vintage de estos braille, pero sí logramos hacer que hubiera unos sí, pero otros son simplemente libreros acústicos, digamos que muros acústicos para mejorar la acústica del lugar para los invidentes. Y esos son los interiores de las cabinas. Esta es la partitura de mi hermano como curador de las piezas de los artistas sonoros. Y esa es un poco la planta libre, donde la gente se viene a estar todo el día.
y ya que quiere ir a escuchar un libro hablado, va a la parte superior. Aquí están la estructura original y aquí un poco la intervención, que es algo que van a ver ahorita, cómo hemos hecho intervenciones de ese tipo, donde está lo contemporáneo junto con lo preexistente. Esta es otra intervención, es que voy muy lento platicando, pero esta es otra intervención que hicimos en Exteresa, Arte Actual, donde es una iglesia que es un museo de arte contemporáneo, de performance, y me piden hacer una pieza. En realidad, esta iglesia estaba chueca porque hay abajo el lago, allá de Tenochtitlán, y se va inclinando la iglesia del siglo XVII. Pero entonces habían hecho una estructura de un piso de metal, madera, etcétera, para dejar a nivel el piso. Entonces el director nuevo me dijo, yo no quiero ese piso, prefiero usar la cantera. Entonces, ¿por qué no? Conocía mi trabajo, dijo, ¿por qué no cuantificas el material, lo utilizas y haces una pieza? Entonces lo que hicimos fue cuantificar todo este material, que era metal, triple de madera, etcétera, y luego lo fuimos transformando, moviendo las piezas, levantándolas, como se podían caer, les pusimos unos tensores. Los tensores los usamos para entender la lógica del material pobre, le pusimos alambrón, que es lo que utilizan los albañiles. Yo me fijo mucho en los procesos de obra de los trabajadores, cómo van para resolver cosas a la mitad de la obra, cómo van resolviendo, y utilizan mucho el alambrón para soportar. Entonces con el alambrón hicimos la tensión de la pieza para que tuviera estabilidad, y fuimos logrando, sin cortar las piezas, hacer una especie de low-tech, porque con los trabajadores del museo, en 2 semanas logramos, simplemente con puntos de soldadura o con clavos, y lo único que trajimos de fuera son los clavos y los alambrón para tensionar, logramos esta pieza que permite que la gente suba, que tenga unas aberturas para ver la preexistencia y lograr tener una nueva experiencia a otra escala de una nave dentro de la nave. Pero lo interesante es que, como no queríamos cortar, logramos resolver en esquinas. Creo que eso es importante como ejercicio, como esta rampa de tensión, las esquinas, todos los elementos se fueron resolviendo única y exclusivamente con el material que se tenía en ese momento y con los obreros, que en realidad eran trabajadores para hacer museografías. Esto nos lleva, y hay una lógica de eso con los edificios que hacemos, porque al tiempo me piden hacer edificios con muy bajo costo, y me piden hacer unas bodegas para trabajadores de carpintería, herrería, pintura, pero había que hacer algo que tuviera poco costo, porque también era para gobierno. Entonces, aquí, por ejemplo, usamos la piedra del lugar, pero con mucha mezcla, porque es lo que podemos hacer económicamente, y hacer unos techos muy ligeros, que otra vez, tenemos la piedra del lugar con la que se hacían originalmente los edificios antiguos, y en este lugar, que hoy día era caótico, íbamos a hacer el edificio. Porque había una trampa de tormenta, que es esta. Entonces, ¿cómo lograr un edificio que se fuera comportando con la topografía del sitio, pero que de 14 metros a 4 metros fuera entrando el norte, que nuestro norte es su sur, es decir, luz indirecta, y que permita, por un bajo costo, lograr dobles alturas para trabajadores, que son lugares donde se arreglan todos los edificios de la zona. Entonces había que hacerles este taller, que finalmente logra esta expresividad hacia afuera, que tiene que comportarse ante el caos, porque hay muchos movimientos de material. Esta imagen para mí es muy importante, como además para matar sismo, en vez de tener una gran columna, tienes 2 columnas que se abren. Es algo que hemos trabajado mucho en el trabajo del taller. Permite que en ese sentido están muy cercanas las columnas, y en el otro tienes doble columna para matar el sismo. Pero al mismo tiempo, aquí algo muy importante en nuestro trabajo es lograr que la expresión constructiva sea parte de la obra, es decir, nada de maquillaje, todo abierto. Y por fuera tener una arquitectura que te protege, eso es muy mexicano, como esa que pasa también mucho en la ciudad universitaria, en los frontones abiertos. La piedra se te vuelve como un elemento que tiene la fortaleza del edificio. También en el 98 me pide hacer otra intervención que es
esa es una fotografía de 1968 y es el proceso constructivo de cuando se hace una escultura por el uruguayo Fonseca cuando se hicieron las Olimpiadas de México en el 68. Entonces, es vacío por dentro. Entonces, un curador invitó a 6 artistas para hacer piezas al interior. La mayoría eran contemplativas o de temperatura, pero a mí me pareció interesante decir, como he visto en las obras que con este material los trabajadores, para poder hacer el colado de la parte de arriba del techo, hacen una escalera ficticia, que nada más va a durar mientras está el proceso de obra, ¿por qué no hacemos algo parecido con el mismo material que se hizo la escultura, lograr, como lo hacen los albañiles en las obras, una escalera? Entonces, yo no tenía el material, fui con una constructora con la que estaba haciendo otra cosa, y le dije, oigan, préstenme la madera. Y me dijeron, sí te la prestamos, pero no la cortes porque la vamos a usar muchas veces más. Entonces, como regla, fue llevar la madera en una camioneta, traer al trabajador, y entonces, lo que en un caso es un molde, y luego está en reposo, el material en reposo en una bodega, se puede convertir en un mueble que es una escalera. Entonces, lo interesante es, hicimos un modelo, 1:50, solo se podía meter el material por esa puertecita. Vino el carpintero albañil que generalmente hace este tipo de trabajos y le dijimos, mire, esta es la pieza, quiero que nos haga algo allá adentro así. Entonces, solo no corte el material. Y dijo, perfecto. En 1 semana y media hizo esto. Una helicoidal que permite que 70 personas suban, bajan. En la parte de arriba hay un domo donde puedes ver la ciudad. La pregunta es, ¿lo importante era subir y desde el domo ver la ciudad? No. ¿Qué lindo subir y ver las ciudades de allá? Sí. ¿Qué era importante? Profanar el espacio, construir un elemento en vertical, un poco como los artistas brasileños, Otuxica o Lydia Clark, lograr la experiencia del cuerpo caminando, escuchando la madera, en fin, era en sí la propia experiencia de lograr caminar donde no era posible. Y, por otro lado, algo muy importante para mi trabajo, para mi proceso, era descubrir que estas soluciones no las inventé yo, las inventó el carpintero. Yo puse la idea, el concepto, y esa liberación te hace pensar que dónde tiene que estar la cabeza del arquitecto, en el detalle perfecto o en una lógica constructiva que otro puede también interpretar, un poco como un jazz. Y esto me lleva al Mercado San Pablo, que es un mercado que hicimos popular, también en una zona rural, de la ciudad, pero cerca de lo rural, también con muy poco dinero, nos piden hacer una techumbre de un mercado. Este era el mercado, ya tenía las fachadas, pero que había que hacer la techumbre. Esto estaba a punto de caerse, necesitaban un nuevo mercado. Hicimos 20 maquetas de estas, que son techos de 6x6, que tienen 3 niveles diferentes de altura, y 6x6 porque el acero está a 12, entonces cortas y puedes tener columnas y traves de 6. Entonces lo único que vas a tener desperdicios son de 6 a 5 o de 5 a 4, pequeños desperdicios, pero construyes en planta muy sencillo, es 3 metros de pasillo, cubículos de 3 que pueden convertirse en 3x3, 3x6, 9x9, depende cómo se negocian entre los locatarios. Pero lo interesante es que hicimos 20 maquetas y las 20 maquetas eran iguales, eran diferentes pero iguales. Entonces daba igual cuál hacer. ¿Qué es lo que pasa con los tianguis? Es lo mismo, es una lógica, es una estrategia. Entonces hicimos los cortes y ese es el proceso. Cómo vas construyendo la pieza, la vas levantando en diferentes niveles y solo pusimos louvers al sur y al poniente, que es donde en México pega el sol, pero afortunadamente, y vidrio en el norte y en el este. Y afortunadamente aquí el viento, los dominantes vienen del norponiente al sureste, entonces lo que te tapa del sol te permite, con poros, cruza el viento, entonces logramos todos los objetivos. Este es el proceso constructivo y un poco esto es lo que sucede, o sea, es decir, no necesitamos la luz casi todo el día, tenemos luz indirecta y una gran posibilidad de
de que pues, la gente monte sus puestos. Que al final lo interesante de hacer techos que vibran a diferentes alturas permite finalmente la vibración de las manzanas, de las piñatas, también es como la vibración del techo. Entonces, ¿cómo lograr que la arquitectura contemporánea se acerque por otra vez sin imponerse a la realidad contundente de un mercado? Pero también, finalmente, vivimos en un barrio de autoconstrucción. Entonces, todas estas casas están creciendo todo el tiempo. Yo creo profundamente en la autoconstrucción, como la gente va montando un piso sobre otro piso. Entonces, esto está todo el tiempo vibrando, se está moviendo. Y entonces, lograr una arquitectura, una quinta fachada que vibra de la misma manera, construye una textura, donde otra vez la arquitectura contemporánea no se impone, sino juega con un mismo matiz de ritmos. Y que al final de cuentas, en una imagen como esta, puede hablar de arquitectura contemporánea en relación a la vista, pero que en el fondo, y finalmente lo importante es cómo reacciona una serie de decisiones a un programa, a un lugar y a una serie de experiencias que van por lo sustentable, pero desde el lugar más de sentido común, ¿no? Cruza el viento, no entra el sol agresivo, etc. Esta casa de Sayavedra es una casa muy chiquita que tiene la misma función de lograr en una topografía con dos materiales, concreto y acero, una solución. ¿Cómo lograr una casa pequeña? No me voy a meter en los detalles, pero que puedas ir construyendo terrazas, pero que al mismo tiempo es un edificio que se va cayendo con la topografía. Me pidieron específicamente que fuera de concreto, no había mucho dinero, entonces logramos que la estructura sea la propia carpintería, ¿no? Bueno, la carpintería, el acero mismo, y lograr entonces una especie de elemento que se va desmenuzando, ¿no? En pocas palabras, lo voy a poner acá, me gusta mucho la imagen porque habla de cómo si abro la piel me encuentro con los nervios, pero al final de cuentas todo carga, es como lo decía Méndez de Rocha en alguna ocasión, no hay esqueleto sin músculo ni músculo sin esqueleto. Entonces, ¿cómo puedes ir armando un todo que se abre, se cierra, pero que tiene una lógica constructiva? También me acuerdo mucho de los dibujos de Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando va dibujando el nervio, el esqueleto, etc. Y que, por ejemplo, el surponiente en México es muy agresivo, pero aquí la lógica de los árboles permite que haya este matiz de luz. Entonces se resuelve. O sea, puedes comportarte en regla ante un lugar que en teoría no podías, pero si el lugar te lo permite, porque hay los árboles, puedes abrir entonces el paisaje. La Escuela de Artes Plásticas es una escuela que hicimos en tierra compactada, es un ejercicio que nos piden hacer en un año, diseñarlo y construirlo, cosa que era muy complicado. La tierra compactada en México no está fácilmente autorizada, pero como era una universidad autónoma, logramos que nos dieran ese permiso y tenía prisa el rector para que construyéramos esto. Entonces logramos experimentar con la tierra compactada, era la primera vez que lo hacíamos porque estábamos ya preparándonos con los constructores de Rick Joy en Arizona, nos habían enseñado cómo hacerla en un taller para otra obra, pero entonces vino esta y logramos trabajar. ¿Por qué la tierra compactada nos interesa? Porque habla de procesos, habla otra vez de la lógica constructiva y eso nos atrae mucho, ¿no? Además de obviamente los materiales bondadosos, térmicos, acústicos que tiene el material. Pero queríamos también hacer un edificio que no fuera parte de la colección de los edificios, por lo tanto decidimos hacer como una expresión más de jardín. Queríamos que un gran talud envolviera los diferentes elementos con patios intermedios. La experiencia fue que fuimos a buscar el lugar, nos encontramos que estaban haciendo un tratamiento de aguas, estaban tirando toda esta tierra, entonces les preguntamos qué van a hacer con la tierra. Nada, la vamos a sacar, y le dijo, oye, ¿me la regalan? Sí, entonces la llevamos y hicimos los taludes para construir una nueva topografía, y eso nos permitía esconder el edificio de un lugar que no nos parecía importante ser protagónicos desde tan frontalmente, ¿no? Este era el lugar, y este es un poco el lugar ya con la tierra que le pusimos encima, porque además había otra vez una preexistencia, un juego de pelota, y
mixteca que había que dejar, y todo lo demás fue, pues obviamente jugar un poco con la lógica de la arquitectura prehispánica, pero no desde lo literal, tratar como de entender esa lógica de los volúmenes que se enfrentan entre sí. Es un ajedrez, las blancas son los patios, todos miran al norte, se duplican con las negras que son los patios, se duplica el espacio, no se ventanean entre sí, tienen aberturas para que cruce el viento, elementos básicos que otra vez ves la planta y dices, esto puede ser muy aburrido, siempre hay el riesgo de parecer muy aburrido, porque en sí es simplemente una retícula sutilmente movida, pero a diferentes alturas, pero que al final te permite construir hacia el centro edificios más altos que tienen que ver con el programa. Y luego era un lugar que tenían el 30% de presupuesto. Entonces les dijimos, ¿por qué no van haciendo talleres por talleres y vamos consiguiendo el dinero? Aceptaron, porque a punto estuvo de irse a un edificio convencional, y conseguimos el dinero intermedio. Entonces empezamos con el dinero que existía, llevamos la tierra del lugar, la piedra del lugar, que en este caso es más clara, fuimos jalando la tierra y fuimos montando poco a poco las piezas. Hay un sistema constructivo donde la losa está simplemente apoyada en la tierra compactada, y bueno, finalmente se construye todo el conjunto. Otra vez es pensar en un basamento de concreto, la tierra compactada para no tener problemas de humedad, usar la piedra del lugar, y al centro lograr una plataforma que se sumerge, un poco en homenaje a Monte Albán, que así lo hacían los prehispánicos. Logramos hacer un patio inferior, pero lo interesante es también lograr estos elementos de concreto que están en diferentes niveles, para un lado y para el otro, para matar el sismo, lo cual nos permite estabilizar la losa y poder volver a poner la tierra compactada arriba. Es decir, otra vez, un material tradicional lo podemos llevar a otra gravedad, a otro lugar, si hay una tecnología, precisamente tecnología de ingeniería, que permite que eso suceda. Y eso nos va llevando a explorar más sobre ese material. Pero al final lo más importante es la experiencia, cómo lo voy a caminar, cómo lo voy a vivir al interior, cuando subo el talud, cuando bajo, la construcción de la sombra, de la luz, la profundidad del material al ser tierra, el azul de Oaxaca, y todo eso construye espacio, y cada uno de los espacios es diferente, porque le pega la luz diferente, por cómo se van desdoblando los volúmenes hacia el fondo, porque a veces tenemos la posibilidad de subirnos en la parte superior, lograr, por ejemplo, aquí nos habían donado una serie de durmientes de madera para hacer esta pieza, y eran gratis, nos los daban, y me pasé un mes tomando la decisión. Con el dolor del mundo dije no, porque me parecía que era muy protagónico el durmiente de madera con la tierra. Ya la tierra tenía esa fuerza, y a veces era mejor hacer estos durmientes de concreto. Entonces, parece mentira, pero a veces tomas decisiones de un material que adoras, que te gusta, pero que no puedes poner en el lugar porque ya la composición no te lo permite. Bueno, en fin, entonces cada uno de estos sitios se va construyendo, se va armando. Buscamos árboles que tuvieran una buena sombra en verano y que desnudos en invierno. Y entonces vamos encontrando un sistema de losas que simplemente se apoyan. Aquí se ve también, se apoyan en la piedra como se apoyan en la tierra. Y tienen, en el otro sentido, también una carpintería estructural. Esta imagen me interesa porque descubres que no son cajas, son planos que se van conectando entre sí, y que donde no hay plano vertical horizontal, son puntuales estos aceros que te van repartiendo la carga del muro ausente. Y bueno, finalmente el material te da la oportunidad de que el sol pegue diferente, y entonces en cada patio podemos encontrar una historia diferente. El que podamos levantar los muros, ya lo dije, es un libro abierto. Podemos pensar en hacer un edificio de varios pisos en tierra compactada. Claro que podemos hacerlo, siempre y cuando matemos el sismo. El material es noble. El chiste es nomás de qué ancho, como en este caso tiene 70 centímetros de ancho, lo tienes que tener.
Al mismo tiempo, después de eso, nos piden hacer un híjole, un centro cultural en San Pablo. ¿Estoy muy bien en tiempo? Ok. El Centro Cultural Académico en San Pablo, que es la oportunidad de recuperar un convento que estaba completamente perdido en medio de nuevas construcciones. Esto es Oaxaca. En este lugar estaba el terreno perdido. Yo con alumnos de la Ibero fui a un hotel y nunca supe que estaba en un hotel que estaba aplastando un convento que luego me invitaron a hacer. Este es el Zócalo, la plaza principal y la catedral. Y este es el espacio donde historiadores aconsejaron a mi cliente decirle, aquí hay un convento. Pero en realidad lo que había al comprar el lugar era un hotel de 3 pisos, que así era porque esta calle había cortado el convento en época de Juárez y en la época de la Reforma, y entonces ya no había convento y estaba destruido. Encontramos los planos, ahí estaba el convento, la foto que yo les presenté es de esta calle, es una calle que viene por acá, y entonces había que recuperar. Esa era la ruina que teníamos que buscar. Entonces mi cliente empezó a comprar propiedades, y lo que había que hacer, un poco como el agujero de la galería, era construir un negativo para encontrar un pasaje y recuperar el pasaje original. Ese todavía no lo logramos hacer. Este era un estacionamiento público donde la gente diario estaba allá y no sabía que esto que había acá era un convento. Cuando empezamos a liberar, empezamos a encontrar el convento, obviamente, pero todavía no compramos aquí la otra casa. Finalmente, liberamos todo completamente y restauramos el convento. Pero para entonces construimos un pasaje, en un lugar privado logramos un espacio público. Eso es un gran logro, eso es algo que comenta mucho Salmona cuando hace las torres, lograr el espacio público en un lugar privado. Y logramos entonces este corredor que te conecta y logra la fachada original. Y lo que sí era importante era cómo conectar y hacer que el convento, que ahora querían que fuera biblioteca y centro cultural, como ya no tenía las celdas, teníamos que hacerle una crujía que permitiera que fuera biblioteca. Luego, en una casa del siglo XVII-XVIII, teníamos que convertirla en restaurante, y acá en galería. Entonces logramos, con metal y madera y cristal, hacer las acupunturas que permitieran activar en siglo XVII, XVIII, XIX y XX, lograr con el XXI una conexión. En algún momento del proceso me imaginé cosas hechas con muros de piedra o con aplanados, pero siempre fui cuidadoso de respetar que la acupuntura tenía que ser del siglo XXI, solo metal y madera. Este es el pasaje que logramos, que hoy día es visitado, todo el mundo cruza por ahí. Además, como el Zócalo hay mucha contaminación auditiva, mucha gente se viene a descansar acá. Esos son espacios que fuimos construyendo con un lenguaje muy cercano al de Francisco Toledo, que es un artista que interviene de manera muy linda sus edificios, pero un poco haciéndole caso a lo que él hace, hicimos este espejo de agua. Y aquí está un poco el proceso, cómo fuimos desmenuzando y quitando el hotel, pero luego, como me decía mi cliente, ahora quiero regresar los metros cuadrados. Entonces hicimos un andamio como los que se usan en Italia o otros lugares para restaurar edificios que a mí me encantan, y logramos hacer finalmente algo que es muy difícil de entender. ¿Cómo puedes proponer una caja de cristal adentro de un patio histórico? Yo creo que el 99% de las veces puede ser un gran fracaso. ¿Por qué razón creo que aquí ha funcionado? No sé. No sé bien por qué, pero sí se conecta bien, porque todos estos elementos, uno está compuesto al centro de la columna, otro está compuesto al centro del arco, no están entre ellos a la misma distancia, están a la distancia del centro de la persistencia. Así es como era el hotel, así es como lo desmembras y así es como lo dejamos. Cómo la arquitectura contemporánea y la antigua empiezan a ver. Esta era la huella de la antigua fuente, y le pusimos obsidiana, que era el espejo de los aztecas, un centímetro de agua, y se volvió un espejo hacia el cielo.
Así es el intermedio, que también desmembramos y convertimos con una nueva reinterpretación de los muros, pero todos los muros, todos los techos los hicimos cuando eran preexistentes, en la reinterpretación los hicimos en pino, en ayacahuite, y los nuevos los hicimos con madera oscura. Entonces logramos, que eso es donde creo que está la tecnología, logramos estos cantilevers que permiten finalmente no tener columnas, construir una tensión y hacer un pórtico contemporáneo en la parte de arriba, y esto que era el tercer piso del hotel, que ya no existe, logra la tensión, pero logra el espacio que me pedía. Aquí está cómo se empiezan a entretejer lo nuevo y lo viejo, y logramos finalmente esto es lo viejo, lo nuevo, y construye la biblioteca, se construye el programa. Y en la parte superior logramos entonces este cantilever, que además podemos abrir y cerrar estos techos de manera eléctrica para, si es época de lluvias o no lluvias, aquí está la huella de la fuente original. Y ese es el tema muy polémico y de mucha negociación fue con el muro del hotel, porque yo le dije a mi cliente, ya, como les comenté, el muro había destrozado el hotel, en el camino estaban arreglando la calle y vimos el cimiento del convento, que no los convencimos de regresar al convento, obviamente, pero ahí está, sabemos que ahí existe algún día, y ese es el hotel. Entonces a mi cliente le dije, mira, ya arreglamos la fachada interior, esa es la fachada del hotel, ¿por qué no entendemos la herida, el corte, y mejor hicimos el ejercicio, si hubiera estado el convento completo, cómo lo vas recortando, y justo donde fue recortado es el conecte entre el interior del patio, del pasillo del patio, el pórtico y las celdas. Entonces lo que interpretamos es un elemento abstracto, recordando la arquitectura dominica, pero con las puertas de los diferentes cuartos que abren a la zona. Y una entrecalle para el tercer piso, porque era muy agresivo poner un elemento de cristal acá, entonces solamente una entrecalle y un volumen abstracto en la parte superior. Logrando algo que mucha gente decía, es que te saliste con la suya, con la tuya hiciste un edificio contemporáneo en el centro de Oaxaca, pero en realidad sí me salí con la mía, es un edificio contemporáneo, pero es un edificio que está recordando la herida, está recordando el corte, y lo logramos con piedras de tamaño grande, con artesanos, con canteros, y hicimos un trabajo muy digno de estos elementos que son las puertas que casi que no se abren sino para recibir un poco de luz, pero que va logrando hacer el recuerdo del corte. En otro lado, todo lo contrario, esto que era una mala interpretación del siglo XX sobre lo colonial, había nada más que restaurarla, pero aquí como es sur, y el sol es muy agresivo, pues le pusieron estos solditos. Entonces lo que hicimos fue cómo resolverlo de otra manera. Entonces hicimos un elemento mucho más simple, sencillo, y con puertas, con ciegos que se abren y se cierran para cubrir el sol. Pero también descubrimos que en la parte de hasta abajo había unas columnas maravillosas, abiertas. Entonces lo que hicimos fue limpiar y construir una galería al lugar. Entonces la preexistencia nos dijo qué hacer y logramos hacer una galería solamente sacudiendo, limpiando, arreglando. Con esto también había que voltear al centro, así estaba antes. ¿Cómo volteas entonces al centro? Y entonces logramos otra vez la acupuntura con dobles columnas que matan el sismo, pues son delgadas, pasan las cis metálicas que logran el claro, y logramos que de la galería o de la zona de las oficinas lograr una vista al nuevo pasaje. Que logras estas actividades interiores con el exterior y que se van conectando y tejiendo esos espacios. Y del otro lado, aunque queríamos convencer de hacer algo de 2 pisos para conectar con esto, en realidad había una casa histórica de un piso. Entonces, lo que hicimos fue retrajimos un techo para el restaurante, restauramos muy bien y logramos una intervención contemporánea a través de acupuntura, donde el techo está allá atrás, logrando la parte contemporánea, restaurando muy bien la parte principal, pero con unas puertas que se pueden abrir y lograr un pórtico abierto a la zona, que permite otra vez el ir conectando una zona con otra y también lograr tener de un punto a otro una conexión, ahora siglo XIX, con estos muros de piedra, y lograr estas conexiones
que van conectando la preexistencia de una zona a otra. Y así, punto por punto, a mí esta imagen me gusta porque es restaurar con mucho rigor, pero lograr las intervenciones que permiten la acción final, ¿no? Lo importante de todo esto es cómo se logra al final activar lo que era un elefante blanco, un lugar que la gente no le gusta arreglar un edificio porque no te permite nada el Instituto de Antropología e Historia, y nosotros logramos en la negociación que sucediera, y a partir de ahí ahora ha habido muchos casos de éxito donde el cliente pone dinero y sucede y se activa en los sitios. Este pabellón sonoro es muy importante para nosotros porque es una intervención donde son 5 artistas en un museo de Legorreta, pero que nos pidieron hacerlo en el jardín. Un pabellón sonoro que mi hermano hacía la música, yo el lugar. Esta era la preexistencia. En realidad, ellos nos dijeron, aquí pueden hacer su pabellón, un campo de tiro, y había este muro, porque aquí había un cuartel militar. Pero nosotros, de repente yo me fui para atrás y dije, no, está el árbol, 2 rocas y el muro. Entonces, finalmente dijimos, ese es el lugar. Yo ahí, como era un pabellón, de repente pensé que podía ser algo más espectacular, con figuras más atractivas, y me di cuenta que no me podía traicionar, que era mejor hacer un muro abstracto, poder entrar y tener un techo y un piso para poder ver el árbol y las piedras, aunque hubiera el riesgo de pasar desapercibido. Y lograr una serie de agujeros a la altura de un niño o de un adulto, recordando las balas de los tiros, que permitieran ver el paisaje hacia afuera. Este es el muro. Mucha gente fue y dijo, oye, nunca vi tu pabellón, pensaban que era una ruina en la parte de atrás, pero cuando te fijas que hay un basamento de concreto, está el muro, además unos muros que se ponen como los campesinos lo ponen, sí tiene mezcla, pero le hicimos que no pareciera que tuviera mezcla. En México se llaman tecorrales. Y cómo se va empezando a tejer con la preexistencia. Das la vuelta, encuentras el orificio, te metes en él, descubres la sombra, la banca, y finalmente aparece el árbol, las 2 piedras y el muro preexistente. Logrando con eso, y viendo ese pequeño gesto de estos orificios que permiten también tener el paisaje a la zona de afuera. Pero lo interesante, para mí esta obra es muy importante en nuestro trabajo, es cómo lograr con 3 elementos, un piso, un techo y un muro, lograr subrayar lo que era importante y no movimos, que eran 2 árboles, un árbol y un muro, que en sus ejercicios aquí en Talca han logrado muy bien ustedes. Me voy muy rápido con las últimas experiencias. Este de Ensenada también es muy importante porque es un proyecto que estamos haciendo muy grande de 900 hectáreas, donde al final vamos a invitar a 50 arquitectos, 25 extranjeros, 25 mexicanos, para con 5 materiales hacer casas que entre ellas se tejan bien, aunque espacialmente cada una tenga su fuerza interna. Es un lugar espectacular. Hemos empezado a hacer piezas como esta, que fue la primera que hicimos, que es una vinícola enterrada, que tiene ya los materiales que queremos utilizar en la zona, que es la piedra del lugar, que a propósito la enterramos, porque enterrándola logramos un poco empezar a tener una importancia en el paisaje, y que empieza, por supuesto, enterrada, porque también en la vinícola pues, obviamente tiene el tema de la gravedad del vino, y esto pues finalmente logra también un diseño de una puerta para lograr la luz adecuada y las vistas y experiencias que pueda tener. Este lugar ahora se ha convertido en un lugar donde hacen bodas, y también hicimos un pequeño hotelito donde mi cliente ya había comprado las tiendas de campaña, por lo tanto era una persistencia que había que ocupar, y lo único que hicimos fue levantar las tiendas, ponerles un baño, y es un hotel nómada, porque el día de mañana aquí van a hacer otra cosa y el hotel lo vamos a mandar a otro lugar. Ha tenido mucho éxito el lugar y la gente va ahora muy seguido, ha calentado el sitio, y lo que hacemos es un poco jugar también de manera medio efímera con un hotel que se podría mudar. Y algo que como el pabellón es muy importante, que me interesa compartirles a ustedes, es unos baños que nos piden. Unos baños donde, como hay bodas, tenía que haber unos baños, 3 de hombres, 3 de mujeres, y yo dije, bueno, si vamos a seguir haciendo algo que va a ir construyendo lo cultural, pues me parece que de repente, ¿por qué no hacer ya una experiencia? Entonces,
¿Por qué no un lugar con un patio, vas al baño y te lavas las manos con unos olivos que existen y topografía de manera preexistente y que les podemos poner agua nada más para cambiar la metáfora, la atmósfera? Entonces logramos, aprovechando que ahí hay buena madera, hacer este asiento, este lugar para sentarte en el patio, y en el recorrido, bueno, y algo muy importante, empezar a entender otra vez los materiales, con la luz, con la gravedad, cómo empiezan a funcionar, y desde allá, cuando entras, tener esta experiencia del agua. También puedes llegar a la parte superior, subir, y como después va a haber otros edificios, esto que es el agua, allá arriba se convierte en una quinta fachada con un espejo de agua y desaparece el baño. Al final lo importante es cómo esos muros que van componiendo y armando espacio. O sea, si este proyecto de Ensenada que llevamos 10 años, que ha sido muy lento, nos ha permitido ser un lugar de investigación y de ir resolviendo poco a poco, transformar con acupunturas un espacio de 900 hectáreas. Vamos a hacer, bueno, esto lo vamos a hacer muy rápido porque son renders de lo que vamos a ir haciendo, que son otro hotel en la parte de allá y un hotel en la parte superior. Son cosas que vamos a hacer después, pero me quiero enfocar 100% en la zona de lo construido, perdón. Y este es muy importante porque es una fábrica de plásticos que podíamos tirar y aprovechamos con muy poco dinero arreglar 5.000 metros cuadrados para hacer un museo de fotografía. Analizar el lugar, un lugar, repito, que no podíamos haber tirado, nadie lo protegía. Cómo hacer un nodo arquitectónico al centro nuevo y lograr unas persistencias del tiempo con un estilo medio Bauhaus, porque un judío alemán había venido a México y lo había construido de una familia, y cómo lograr a partir de ahí, en este elemento amarillo que es el nodo de intervención, arreglar esta fábrica y lograr desde ahí una plaza interior con una luz controlada, con unas galerías abiertas, dinámicas, frente a un cementerio, y por eso podemos ver los árboles, ir logrando con una lógica y un diseño de techos de concreto y acero muy ligeros, ir logrando con el mismo feeling industrial la experiencia de un museo que al final recupera estas salas antiguas, limpiándolas y reforzándolas en diferentes alturas, y esto es lo que le da vida al museo en sus diferentes crujías, que vamos poco a poco arreglando, que también nos tardamos como 3 años de ir y resolver en sitio el lugar, resaltando lo persistente, pero también logrando construir la acupuntura contemporánea. Y en la azotea lograr un paisaje importante que al final de cuentas logra un lugar de estar para la gente de las colonias, ¿no? También de manera preexistente, en una escuela, una casa antigua la convertimos en una escuela bancaria comercial, en un concurso, que aquí se ve también otra vez muy burdo en la maqueta, de poner simplemente apoyado un techo aquí arriba y poner una parte del edificio atrás para las oficinas. Restauramos muy bien el edificio. Este edificio estaba cayéndose, lo restauramos, bajamos un muro para que se regale otra vez el lugar a la calle, y logramos montar un edificio contemporáneo en la parte de atrás y en la parte de arriba. Está simplemente apoyado, no hay cimientos hasta la parte de abajo. Hicimos una estructura muy ligera que se soporta en el edificio, y logramos entonces en el patio original la conexión que te lleva a los baños, elevadores, y la conexión entre lo viejo y lo nuevo. Montamos este jardín interior y fuimos logrando de esa manera, y esa es la oficina del rector en la azotea, ¿no? Es muy ligero lo que tiene que ver arriba para que lo soporte el edificio antiguo. Restaurar muy bien y arreglar cada uno de estos puntos. También hicimos unas salas de penales de juicios orales en Pátzcuaro, que es una gran oportunidad, porque es hacer este lugar que es horrible, porque es donde te dicen que eres culpable o no culpable. Además en Michoacán, que es un lugar con mucho problema de narcotráfico, logramos convencerlos de hacer un jardín donde hubiera pequeños patios y plazas, pero aprovechando y entendiendo la arquitectura del lugar. Pátzcuaro es un lugar donde la piedra y el barro es muy importante. Entonces logramos finalmente hacer esto, que es una gran muralla, pero al final de cuentas, al interior son patios y cajas de madera, donde son las partes orales, y experiencias lumínicas
que te van haciendo entender de lugar en lugar cómo un lugar que en principio es muy agresivo por ser unos juicios orales, se van convirtiendo finalmente en experiencias de vida. Es decir, la luz es importante, el paso de un sitio al otro y cómo finalmente cada programa, cada lugar puede ser una gran oportunidad de hacer que tectónicamente, lumínicamente, sea un sitio que implica una experiencia para quien lo habita. Logrando incluso este tipo de fugas y espacios de ambulatorio, como pasa en los conventos o en esos lugares de meditación, que serían muy propicios para zonas como esta en este caso. Hicimos en Francia un pabellón de tierra que nos pidieron hacer en 20 días. Es un pabellón que tenemos que hacer, que era en tierra compactada, pero para poder hacerlo en 18 días lo que hicimos fue plantearlo en tepetate. El tepetate en Italia se llama tufo. Entonces desde Nápoles pudimos conseguir, porque esto es en Milán, pudimos conseguir el material y lo que hicimos fue poner una serie de elementos de metal en frío al interior y lograr a tensión la pieza. Entonces hicimos un mock-up donde cómo podía funcionar y lo que hicimos fue después construir, repartir el peso, esto es adentro de un teatro, para lograr finalmente una pieza que puede montarse y desmontarse las veces que uno quiera en una semana y media. Logrando con eso la tectónica, la fuerza del material, también con una serie de elementos lineales que van amarrando el acero y lograr con eso una experiencia de un envolvente para la tienda Hermes, en este caso una cosa de lujo, pero que nos permite a nosotros de investigación, de lograr hacer una pieza que puede ser, finalmente, repito, montable y desmontable en tierra, que se volvió una experiencia importante para nosotros. Se trabó. Esas no importa, sí, exacto. Bueno, voy a hacer la rápida porque me voy a ir directo al estudio Iturbide, porque también es un centro comunitario que acabamos de terminar en una zona de alto riesgo de narcotráfico fuerte en Cuernavaca, y lo que hicimos fue hacer un lugar que se pudiera abrir una zona de deporte en la parte inferior, pero que necesitábamos hacer en la parte superior unos talleres. Entonces levantamos unos talleres en la parte superior, viendo al norte. Esta es la estructura que montamos en la parte superior. Había que usar tepetate para evitar el calor. Entonces al final lo que hicimos fue una pieza que se mete dentro de la zona de autoconstrucción del lugar y que permite finalmente entrar y tener este espacio que puede ser para conciertos, para jugar fútbol, para estar, y que es lo que al final de cuentas ayuda a que el edificio sea parte de la ciudad, parte del grupo. Logramos también en muy poco, en una economía importante, o sea, buena esto, logrando siempre controlar el sol, la experiencia en la biblioteca, la luz, y bueno, finalmente es un edificio muy social, pero que ha logrado activar de manera importante esa zona tan peligrosa y tan agresiva de la zona de Cuernavaca, que es a una hora de la Ciudad de México. Y finalmente, un poco concluyo con el estudio Iturbide, que es que un poco la idea de presentar varias obras es hablar más bien de una investigación. ¿Por qué razón usar materiales tradicionales? ¿Por qué razón entender que la tecnología está para poder lograr que ese material se convierta no literalmente en lo tradicional, sino que lo llevemos a otro lugar? Y siempre de ahí la investigación para que ahora sí la luz, que ahora sí la gravedad, la levedad sean diferentes en el peso del material, pero también en la experiencia de quien lo habita. Entonces, en ese sentido, esta última obra, que es muy pequeña, que me recuerda un poco el pabellón sonoro que les platiqué, o como los baños de Ensenada, logran en muy poco espacio lo que me pediría mi madre, que era una torre de ladrillo donde tener su archivo y donde poder ella trabajar sobre la edición de sus fotografías. Entonces, son 100 metros cuadrados, es lo más pequeño que puedes tener en México para comprar. Nosotros tenemos que haber dejado un estacionamiento, nosotros rompimos la ley y no lo hicimos, lo cerramos para poner un patio, porque no queríamos coches, y lograr dos
dos patios y un centro que permite el todo. Mi madre me decía, quiero una torre de ladrillo, pero no quiero ver hacia afuera. Entonces, bueno, una torre, pero no quiero ver hacia afuera. Entonces, ¿cómo logro una torre sin ver hacia afuera? Y entonces la celosía se volvía importante, ¿no? Esto es en 3 niveles, también te permitían 2 niveles solamente en el barrio, pero todo el mundo hace 3, entonces como todo el mundo hace 3, nosotros también hacemos 3. Entonces un poco jugamos mucho con las reglas de la gente. Entonces hicimos una zona donde está todo el archivo al lado de las escaleras, baño y cocina, pero logramos hacer una retícula de acero, primero la zona donde está las losas, o sea, con presión, pero los lados que son patios, logramos en 30 por 30 hacer con acero todo el tema para evitar el sismo, por lo tanto evitamos el concreto. Con eso logramos no tener concreto y lograr con mayor ligereza la relación que se tiene de una celosía armada desde ese lugar, ¿no? Esa es la manera en que cuando estamos construyendo, y es lo que les comentaba, cuando uno empieza a trabajar con un material y los vacíos, las aberturas, y te sorprende que el sol que pega en el interior de los ladrillos empieza a construir algo, una tensión por la propia luz, hay algo cercano a la alquimia que hace pensar que la arquitectura no puede ser un estilo, no se puede repetir, no podemos repetirnos, que cada obra es diferente y que estos regalos de cómo entra y pasa la luz seguirá sucediendo en la medida que sigamos experimentando. Entonces, ¿cómo lograr que esta experiencia de un pequeño estudio de 100 metros cuadrados, 150 metros cuadrados de construcción en medio de un barrio popular se convierta en un lugar que, apostando a un solo material, el ladrillo, pero por otro lado, creo que no sé, hacia aquí le dicen ladrillo tabique, y la madera, podemos lograr, aquí se ve cómo los elementos horizontales existen para la tensión, más en estas zonas están los verticales. Y eso nos permite tener estos muros muy ligeros, otra vez hablando de la levedad, gravedad, en poner un poco lo que decía yo de Duchamp, Duchamp a un objeto lo cambiaba de significado al ponerlo en otro contexto. Para mí el material, la piedra, el ladrillo, el adobe, al ponerlo en el contexto tecnológico diferente, también lo pone en otra gravedad, en otra condición. Creo que es ahí donde podemos trabajar mucho. Y eso permite que entonces, al final de cuentas, haya en una pequeña obra una serie de experiencias finales que, como en el primer dibujo que hice de la fotografía de mi madre, de la vegetación y el azar, el accidente, pueda suceder en las obras que hacemos. Y desde ahí entonces una obra pequeña, una obra grande, sin importar el presupuesto de una u otra, la actitud que tenemos que tener a la hora de construir cada uno de los lugares que hacemos es mucha observación, mucha reflexión, entender el lugar, aprovechar los materiales que tenemos cerca, entender la temperatura del sitio, entender el contexto en el que te encuentras y el programa, y desde el programa lograr finalmente, lo más importante de todo, es construir espacios dignos, con una ética, con una política que permitan finalmente, en cada caso, dar una nueva experiencia que sea profunda e importante para quien lo habita. Muchas gracias.